tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a estar conversando sobre fútbol, sobre un libro que habla sobre fútbol, pero pues con un aspecto crítico y un aspecto que al mismo tiempo nos da esperanzas de que las cosas puedan mejorar aquí en nuestro país, que en este que es el deporte pues más querido, más famoso, más practicado en todo el mundo. Y vamos a estar conversando justamente sobre el libro Otro Fútbol es Posible, con sus dos autores, a quienes agradezco que me tomen esta comunicación. Presento Paulina Chavira Mendoza, ella es periodista, asesora lingüística y comentarista de fútbol femenil aquí en nuestro país. Es reconocida también por haber sido la editora fundadora de New York Times en español y autora del Antimanual del Lenguaje Igualitario. También le agradezco al doctor Juan Jesús Garza Onofre, es destacado abogado, académico, investigador, quien colabora como editorialista en varios medios de comunicación de prestigio nacional e internacional. Y también, pues, autor de varios libros muy provocadores, doctor, ahorita lo comentaremos. Y bueno, presentan este libro, Otro Fútbol Posible, un libro bastante interesante. Lo presentan como si fuera una especie de partido de fútbol en dos tiempos, solamente que aquí no hay tiempos extras ni penales, a menos que ustedes lo tengan proyectado para un futuro muy cercano. Gracias por esta comunicación. Me gustaría que pues ustedes presentaran este libro. ¿Cómo lo presentan? ¿Como una provocación, como un diagnóstico, como una reflexión, como una aportación a lo que se ha estado publicando recientemente? Se lo comentaba a Paulina, pues estas memorias de José Ramón Fernández, este libro que presenta también Villoro y la reedición de su otro libro también muy reconocido, el libro de la exfutbolista Yaneli Farías, también sobre el fútbol femenil, su paso sobre el fútbol femenil. ¿Dónde ubican este libro y cómo lo presentarían? Pues yo creo que un poco de todo lo que dices, Mario, y a mí me gustaría también decir que es una carta de amor al fútbol, ¿no? Al final es un deporte que tanto Tito como yo queremos profundamente, nos ha marcado de muchas maneras y creo que también pues eso requiere a veces una relación, ¿no? Una relación de amor, pues también ver con ojos críticos lo que está sucediendo, qué son esas situaciones que a lo mejor no te gustan, que no te convencen, que no son realmente lo que tú esperabas del fútbol, ¿no? En este caso, todos esos, los males que decimos siempre que fueron muy fáciles de escribir, de encontrarlos, ¿no? Cuáles eran las cosas que no estaban bien, como la violencia, el racismo, la homofobia, la discriminación, la desigualdad, el consumo excesivo de alcohol, la mercantilización. O sea, hay muchas cosas que quisiéramos que cambiaran en el fútbol, pero también creo que pues como con ese amor profundo que le tenemos, también tiene mucho que ver esta otra, la segunda parte, ese segundo tiempo, que son esas propuestas que buscamos, que encontramos en diferentes lugares, en diferentes ligas, en diferentes divisiones, en otros países, en donde pues sí, o sea, al final hay otras maneras de vivir el fútbol, de transitarlo sin esa violencia, buscando que sea realmente una cancha más igualitaria para todas las personas involucradas, no solamente para las mujeres, sino para todas las personas involucradas en este deporte. Y pues a mí me parece que es un poco eso. Y también una invitación a la reflexión a la gente que sigue el fútbol y a lo mejor a la gente que no lo sigue, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que quizá ya están desencantadas de este deporte o que a lo mejor no, nunca les ha llamado mucho la atención, pero sí creemos que el fútbol es una manera de entender lo que sucede en la sociedad, acaba siendo un reflejo de la sociedad, pero también me parece que puede ser una manera de ir moldeando y educándonos de una manera distinta, ¿no? Y bueno, dínolos a nosotros acá en Michoacán, Paulina, cuando de un día para otro, de un plumazo se llevaron a un Sí. equipo queridísimo. Yo le voy a Chivas en lo personal, pero bueno, reconozco que Atlético Morelia es un equipo queridísimo aquí en Michoacán, y de un día para otro se lo llevan a otro estado, ¿no? Y nos dejan sin fútbol de primera división. Aquí, obviamente, pues son las formas de en que se negocia el fútbol aquí en nuestro país. Me gustaría preguntarte, Juan Jesús, nuestro fútbol es el reflejo de la sociedad que somos, porque sería difícil pensar que en un México con estos niveles de violencia, con estos niveles pues de inseguridad, con estos niveles tan altos de racismo, de clasismo, tuviéramos un fútbol, eh, digamos, muy comprometido, muy transparente, muy respetuoso, muy ético
¿Nuestro fútbol es un reflejo de la sociedad que somos o no hay que confundir? Claro que sí, mi estimado. Gracias, gracias por recibirnos y te saludo a ti con mucho gusto a todo tu auditorio. A ver, es una pregunta que salta cada cierto tiempo cuando hablamos de estos problemas, porque en efecto, o sea, toda la primera parte del libro, que es más de corte crítico, un diagnóstico de todo aquello que no nos gusta en el fútbol, son problemas que también están en el ámbito social, ¿no? Hablamos de la discriminación, hablamos de cómo el lenguaje suele ser un lenguaje violento, de la desigualdad de género, hablamos también de la excesiva mercantilización, de lo caro que es vivir hoy en día y de poder construir un patrimonio y tener un acceso a una vida digna, ¿no? Entonces, pues parecería que muchas de estas cosas resuenan, ¿no? Y en efecto, o sea, para responder a la pregunta, sí, el fútbol moderno es un reflejo del mundo que habitamos de manera contemporánea. Pero la gran diferencia es que el fútbol suele invisibilizar o normalizar muchas acciones que en la vida moderna no suele ser así, ¿no? Sobre todo nos vemos constantemente cuestionando los hechos de violencia física dentro y fuera de la cancha, ¿no? A pesar de lo mal que está el país, el mundo, el contexto y demás, pues existen ciertas normas sociales que se suelen respetar y que se suelen cumplir por mera cordialidad, cortesía, tradición, ¿no? Y por eso existen códigos penales o reglas que ayuden pues, propiamente a organizar mejor la sociedad. Pero lo que pasa es que acá en el fútbol lo dejamos pasar con la excusa del espectáculo, lo dejamos pasar con la excusa de la pasión. Simple y sencillamente volteamos para otro lado, sale un comunicado, dejamos de ir al estadio un rato y cuando vuelve a girar la bola y cuando vuelve a rodar el balón, pues parecería que la memoria es demasiado corto plazo, ¿no? Y si a eso le sumamos que es una fuente de ingreso muy, muy, muy potente para ciertos grupos empresariales, para ciertos dueños, pues lo cierto es que terminamos siendo cómplices o parte de un espacio en donde parecería que no hay salidas, parecería que como es el fútbol, así es el fútbol y hay que acostumbrarnos al grito, a la violencia. Ahora lo vimos en la final varonil, la cantidad de vasos que se Ujú. aventaron, de incidentes violentos, de gente que no sabe perder, de también triunfadores que se burlan propiamente tal, pues lo excusamos bajo la pasión, ¿no? Y eso está mal, y eso está mal, ¿no? O sea, eso es lo que cuestionamos del libro, bajo la lógica de la emoción, bajo la lógica de llamar la atención propiamente sobre cuestiones que no necesariamente se deben excusar en el uso de la razón. Permitimos lenguajes, actitudes, acciones que parecería una válvula de escape, ¿no? Una válvula de escape para poder determinar dónde y cómo podemos desfogar las emociones. Y lo que decimos acá es, ahí sobre todo, es una escuela. Ahí donde todo, donde tenemos que poner a prueba y hay emociones y sentimientos que deberíamos de cultivar más, como el saber perder, como la empatía, Ujú. como la solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que pensamos y que ojalá al momento en que tengamos un fútbol menos violento y menos justo, también podamos ver una sociedad menos violenta y menos justo, ¿no? Sobre Ujú. todo pensando en que, pues eso, la vida moderna está atravesado por el consumo, la violencia, la rapidez, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de este fútbol al que nos estamos refiriendo, pues, y bueno, además recordando las palabras que dicen los propios comentaristas deportivos, cuando se refieren a ello, dicen los dueños del fútbol. Finalmente, el fútbol es un espectáculo multimillonario que tiene dueños, que tienen sus propios acuerdos y que, bueno, finalmente ellos deciden lo que está pasando aquí en México con este espectáculo, pues finalmente de empresas privadas. Eh, a partir de ahí, si no perdemos de vista eso, podremos decir, bueno, finalmente los dueños del negocio tienen la posibilidad de ponerse de acuerdo y tomar las decisiones que quieran y si la gente los quiere seguir adelante o tendrían que cambiar las cosas para que, pues a pesar de tratarse de un negocio privado, bueno, que se entienda que es un espectáculo público que ya lo rebasó a ellos y que se requiere incluso tomar algunas medidas jurídicas incluso para garantizar que las decisiones que se toman
por parte de los dueños no afecten pues a quienes siguen este deporte. Voy a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos.